YouTube es famoso por sus parejas célebres, como Red y Link o Ian y Anthony. Las asociaciones han marcado la historia del sitio. En videojuegos, ninguna es más icónica que la de John y Aaron de Game Grumps. Y somos los Game Grumps. Pero así como estas dinámicas llevan al éxito de un canal, también pueden llevar a una ruptura, como en el caso de los Grumps. Después de la abrupta salida de John en 2013, el negocio necesitaba un reemplazo, que encontraron en un hombre llamado Dan. Hoy quería enfocarme más en la historia de quien reemplazó a John. Se hizo popular por mérito propio, antes de verse envuelto en controversias, incluyendo acusaciones de consumo de alcohol, abuso y mentiras. Bueno, supongo que en este caso no fue por beber. Empecemos con el video. Lee Daniel Avedán, quien suele llamarse así. Dan nació en 1976 en Nueva Jersey, hijo de Deborah, estadounidense, y Abby, israelí. Se sabe que tuvo una infancia feliz y muy apoyada. Sí, el nombre del padre es Abby, y el nombre del hijo es Dan, y su apellido es Avidan. Solo acéptalo. El amor de Dan por la música comenzó a una edad temprana, y él ha mencionado que cantar en su bar mitzvah en Israel fue una de las principales chispas que encendieron esa pasión. Aunque la música era su mayor pasión, aún así decidió que lo mejor sería ir a la universidad y obtener un título adecuado en publicidad, pensando que sería el mejor compromiso entre usar su energía creativa y al mismo tiempo tener una carrera sólida. Tras graduarse, se unió a los Northern Hughes, un grupo de 6 personas, y Dan se mudó a Filadelfia en 2002 para unirse a ellos. Había mucha variación en el talento de la banda, y fricción entre personalidades y otras cosas. Era agotador porque debía ser mediador seguido por toda esa política rara. Tras la disolución de Northern Hughes, Dan se mudó a Nueva York y formó Sky Hill. Era solo un dúo, por lo que le resultaba mucho más fácil trabajar, así que en un grupo grande donde debía manejar varias personalidades. Sky Hill también se separó porque su compañero no vio potencial de crecimiento. Esto dejó a Dan una vez más sin rumbo, pero esta vez decidió tomarse un descanso para intentar descubrirse a sí mismo. Tomó clases con grupos de comedia de Nueva York, como la Brigada de Ciudadanos Upright, pues hacer reír era otra de sus pasiones. En esta época surgieron actos de comedia musical como Tenacious D, Flight of the Conchords y The Lonely Island. Inspiró a Dan a seguir sus pasos y unir sus dos grandes pasiones. También conoció a Brian Wecht mediante un amigo en común. Brian, físico teórico, se interesó por la música y la comedia mientras hacía su doctorado. Ambos congeniaron rápido y crearon la banda Ninja Sex Party. Adoptaron personajes ficticios para hacer creíble la broma de su grupo. Dan, el vocalista, se volvió Danny Sexbang, un hombre niño obsesionado con el sexo que solo quería ir de fiesta y acostarse con mujeres. Brian, el tecladista, se transformó en Ninja Brian, un hombre enmascarado que nunca hablaba, asesinaba gente y despreciaba a su compañero de banda. Papá es un bocado caliente y somos los mejores amigos. Iniciaron lanzando sencillos en YouTube, comenzando con el video musical de Solo Quiero Bailar el 22 de noviembre de 2009. NSP salió fuerte desde el principio, con personajes simples pero bien definidos y su sonido básicamente ya formado, como se mantendría durante años. En 2011 juntaron suficientes canciones y lanzaron el álbum NSFW. Su segundo y, para mí, mejor trabajo, Fresas y Crema, salió 2 años después. Este disco incluyó lo que muchos consideramos su obra maestra. Para que lo sepas, quiero F2A. Quiero que mi P y tu B quieren que S en mi D. Luego, para que lo sepas, quiero F2. Mientras hacían música, NSP ganó un grupo pequeño pero leal de seguidores. Esta fama de nicho les abrió puertas inéditas, como cuando Dan fue contratado brevemente como presentador de cortos animados subidos de tono por Mondo Media. Hola, soy Dan Avidan. Quizá me ubiques por mi banda de comedia Ninja Sex Party. Somos muy populares con mi mamá y, según sé, también con la tuya. O sea, tuvimos sexo con tu mamá. Resultó que Dan era increíblemente impopular entre los espectadores de Mondo, quienes solo venían al canal para ver los dibujos animados y fueron muy expresivos acerca de su molestia. Algo ya está establecido y de pronto apareces como algo nuevo. Habrá aguas turbulentas que deberás cruzar. Ross O'Donovan, animador, fue de los primeros fans de Ninja Sex Party y los recomendó a sus amigos.
Esto incluía al caricaturista Aaron Hansen, conocido como Egoraptor, quien se enamoró de inmediato. Se puso en contacto con Dan y Brian, quienes en ese momento solo tenían alrededor de 1000 suscriptores, y les preguntó si alguna vez les gustaría colaborar. Esto ocurrió cuando Brian se mudó a Londres para ser profesor. El futuro a largo plazo de NSP quedó en el limbo y la posible pérdida de otra banda afectó mucho a Dan. Esta vez había un camino claro trazado para él y se fue a Los Ángeles en 2011 para pasar el rato con Aaron. Ambos tenían gran química y Egoraptor dirigió varios videos musicales de NSP y animó la canción Dinosaur Laser Fight. El 18 de julio de 2012, Aaron inició un nuevo canal con su amigo Jon Jafari, también conocido como Jon Tron, llamado Game Grumps. El formato era simple, jugaban videojuegos, gritaban y bromeaban entre ellos. Esto fue cuando los Let's Play se volvieron populares y la cuenta creció rápido. Los espectadores amaban la caótica dinámica de Aaron y Juan, quienes rápidamente se volvieron referentes del género de amigos jugando videojuegos. Me frustré. Juan participó en proyectos de NSP, como su aparición en el video de Vamos a empezar esta terrible fiesta, dirigido por Aaron. Aunque Game Grumps tuvo un ascenso meteórico, los fans se sorprendieron cuando en junio de 2013 se anunció que él dejaría el programa. Esto se hizo con un video muy extraño llamado O2 Juan, donde Jafari explicó sus motivos para irse en segmentos filmados aparte de los demás Grumps. La rareza de este anuncio generó muchas teorías de conspiración sobre lo que sucedía detrás de cámaras. No hay tiempo para detalles, pero tal vez ya hice un video sobre conspiraciones de alcohol, abuso y mentiras en la salida O2. Jon concluyó revelando que Dan Avidan sería el nuevo coanfitrión de Game Grumps, además de estrenar otra serie en el canal llamada Steam Train junto a Ross O'Donovan. Desde el principio estaba luchando cuesta arriba. Como era de esperarse, los fans no estaban emocionados de ver esta nueva cara en su programa favorito. Los misterios sobre la salida de Jon no ayudaron. Aunque hubo reacciones negativas, los Grumps siguieron subiendo videos con normalidad. La experiencia de Dan con Mondo Media le enseñó a tratar con espectadores enojados. Dan optó por usar sus propias fortalezas en vez de imitar la dinámica de Aaron y Jon durante años. En ese momento su imagen pública ya estaba marcada por la personalidad inmadura y ruidosa de Danny Sexband. Era una buena oportunidad para mostrarle al mundo su verdadero yo. En Game Grumps, Dan era de voz suave, relajado y constantemente positivo, lo que resultó ser el contrapeso perfecto para el temperamento explosivo de Aaron. Si Jon traía caos al programa, Dan era el nuevo Jim para el yang de Aaron, y los espectadores pronto empezaron a encariñarse con él. Dan se ganó al público de los Grumps desde el inicio, al ser muy abierto sobre sus luchas personales. En un video de noviembre de 2013 habló sobre su experiencia con TOC y depresión, y cómo lo superó tras años de lucha. Y tuve tal vez esto suene dramático, demasiado dramático para decirlo, pero es lo que pasó. Había un lago muy bonito en medio del pueblo. Me quedé ahí y tomé Prozac como 6 meses. Y luego, mientras estaba allá, pensé, ya no necesito esta mierda, esto ya no, simplemente me siento bien y no la necesito, ya terminé. Y, así que me deshice de ellas, lo hice, tomé el frasco de pastillas y lo tiré al lago. Sí, fue uno de mis momentos más satisfactorios, eso es genial. Algunos señalaron esta historia diciendo que no deberías dejarlo hacerse de golpe, ya que puede ser extremadamente peligroso. Aunque así, la mayoría de los espectadores lo elogió por su honestidad. Esto se volvió parte esencial de la imagen de Dan en Game Grumps, una cara amigable y actitud positiva que reconforta cuando te sientes mal. Esto generó una brecha entre los fans antiguos, que preferían el humor atrevido de la era de Jon, y los nuevos que preferían un enfoque apto para anunciantes. La nueva atención en Game Grumps también atrajo miles de espectadores a Ninja Sex Party. Todo cambió de repente, como si alguien encendiera un interruptor, y pensé, Dios mío, todo sucede ahora. El aumento en la participación hizo que la música fuera una carrera viable y no solo un proyecto divertido para el grupo. Esto fue lo que finalmente hizo que Brian decidiera mudarse a Los Ángeles de manera permanente con su esposa, Rachel, y su hija recién nacida, Audrey.
En ese periodo, él, Dan y Aaron formaron la banda Starbomb, que ya se venía desarrollando. El grupo, que hace parodias de videojuegos, lanzó su álbum homónimo en diciembre de 2013. Aunque no han sido tan activos como NSP, han lanzado música constantemente con los años. Por su propia admisión, Dan principalmente trabajaba como talento para Game Grumps y tenía muy poca participación en las operaciones comerciales diarias. Su tiempo con los Northern Hughes le mostró que no era para la administración, lo cual resultó perfecto para él. Lograba ingresos estables como coanfitrión y dedicaba el resto del tiempo a su música, además de atraer a la audiencia de Game Grumps a Ninja Sex Party. Tras lanzar su tercer álbum, Attitude City, en 2015, Dan y Brian conocieron a dos personas que cambiaron sus carreras para siempre. Uno, conocieron a una banda llamada Tupperware Remix Party, que les proporcionó música de acompañamiento para una nueva canción de NSP y Starbomb, tanto en los álbumes como en los shows en vivo, enriqueciendo el sonido más allá de solo la voz de Dan y el teclado de Brian. Y dos, comenzaron a trabajar con un productor llamado Jim Roach, quien pudo llevar al dúo al siguiente nivel. Pienso en la palabra revolucionó, aunque no es la precisa. Pero él nos abrió todo un mundo nuevo porque realmente sabía cómo producir canciones, ya sabes, de una manera que es muy útil. Así que nuestro objetivo al principio era simplemente hacer reír a la gente, sin importar que, ya sabes, solo una mesa de sonido extra, como un tercero imparcial. Al mejorar en su oficio, Dan parecía inquieto por su carrera. Le gustaba hacer reír, aunque ese no era su objetivo inicial en la música con sus bandas anteriores. Aún quería crear arte genuino, más allá de la comedia inmadura que lo hizo famoso. Este impulso lo llevó a hacer un cover de El Último Unicornio en 2015, que luego se convirtió en el álbum Bajo las Portadas en 2016. NSP ha lanzado 4 álbumes en esta serie hasta ahora. Grabar obras de otros artistas no bastó para Dan, así que en el cuarto álbum de la banda, Patrulla Genial, en 2018 hizo más. Entre la música cómica y tonta se encontraba una canción llamada Danny, ¿no lo sabes? Una balada en la que el cantante tranquiliza a su yo más joven sobre el hombre en el que eventualmente se convertiría. La canción aún tenía bromas, pero principalmente era la primera pieza sincera de Ninja Sex Party. El video musical también contó con la participación de la estrella de Stranger Things, Finn Wolfhard, interpretando el papel de un joven Danny. Como fan de Game Grumps y canales relacionados, algunos notaron que el cambio de tono respecto a otras canciones del álbum resultó incómodo. La buena voluntad de Dan en Game Grumps hizo que muchos quisieran oír sus trabajos más sinceros. Danny, no lo hagas, ¿sabes? Fue el catalizador de uno de los mayores éxitos de Ninja Sex Party, pues los invitaron a tocarla en el programa de Conan O'Brien en TBS. Sí, la estrella de Ninja Sex Party había ascendido significativamente en los años desde que Dan se convirtió en un Game Grump. En ese momento, el copresentador había superado con creces el tiempo de John Tron en el programa, y para miles de espectadores era el único Not So Grump que les importaba. Aún así, los fans de los primeros días rondaban la sección de comentarios pidiendo el regreso de Jafari. Aaron y Dan en su mayoría ignoraron a este pequeño pero ruidoso grupo. Después de todo, les iba bien solo a los dos, entonces ¿para qué sacar el pasado a relucir? Este silencio solo alimentó teorías de una pelea entre John y Aaron, pues no había información de ninguna parte. La gente se sentía obligada a investigar hasta el más mínimo detalle siempre que podía, incluyendo un infame hilo de 4chan que afirmaba que John había golpeado a la esposa de Aaron, Susie. En McFest 2014, John Tron y Game Grumps tuvieron paneles en distintos horarios en el mismo salón. John fue primero y durante su presentación, un fan se acercó y le dio una caja de cheese nips. En el panel de los Grumps, Dan vio que los bocadillos seguían en el salón y se sirvió. Tiene algunas abolladuras. ¿A qué me sabe ahora? Para un extraño, esto puede parecer insignificante, pero para los teóricos de la conspiración esquizofrénicos de Game Grumps, lo era todo. La multitud gritaba John Tron, pero Dan y Aaron no lo reconocían. Esto confirmó para este grupo marginal que había un esfuerzo concertado detrás de escena para borrar a Jafari de la historia de Game Grumps.
No ayudó que Dan comiera feliz los cheese nips, aunque ya sabía de quién eran. Probablemente está de más decir que la gran mayoría de los espectadores no vio este incidente de la misma manera que los teóricos más acérrimos. Aún así, señalaba una inquietud en los fans que sería prudente atender. En un episodio de Game Grumps subido el 9 de febrero de 2015, el dúo hizo su primera referencia a John tras su salida. Oye, nena, ¿cómo te mueves tan rápido? Dame un poco de tu dulce sexo. Oye, para. Oh, lo siento, lo siento. El resto del año los gruñones harían más, dice Juan. Esto incluyó una referencia directa al infame incidente de los cheese nips, en el que Dan lanzó una crítica directa a las conspiraciones que habían estado circulando. La polémica de los cheese nips de Juan. Así, ¿Recuerdas eso? Nunca me enojé con nadie, aunque la gente decía... como todos se están volviendo locos y no sé por qué. Pero cuando estás allá arriba, no puedes entender lo que la gente está diciendo. Puedes oír una voz, pero si todos gritan juntos, solo es un ruido incomprensible. Entonces dicen, esos son Jones, y yo pienso, ¿quién? en diciembre de 2015, Aaron sorprendió al aparecer al final de la serie Starcade de Juan, siendo su primera colaboración desde la separación. Esto prácticamente acabó con las especulaciones sobre una pelea tras bambalinas. Aunque persistieron teorías de conspiración, eran vistas como algo marginal. Todo cambió en 2017, cuando Juan debatió en vivo con el streamer de Twitch de izquierda, Destino. El asunto se consideró un desastre porque Jafari no estaba preparado, aunque hubo un momento infame que aún destaca. ¿Entonces crees que los negros pobres probablemente cometen más crímenes en comparación con los más ricos? Personas negras También delinquen más... y los blancos pobres es un hecho. ¿Espera qué? Jafari llevaba años inclinándose hacia la derecha, y muchos teóricos de la conspiración creen que esto influyó en su distanciamiento con Aaron. Esta transmisión le causó mucho daño a corto plazo a la carrera de John y prácticamente destruyó cualquier posibilidad de que regresara al ahora canal de Game Grumps, que es amigable con las corporaciones, en cualquier capacidad. En una convención ese año, Dan y Aaron hablaron de la situación. Al preguntarle si John aparecería en el programa Es dudoso, él estará... como invitado en Guest Grumps. debido a recientes... Cosas que se han dicho. Sí, muy posible. Siempre era como... tal vez sí, tal vez no por eso. O sea, probablemente está mucho más cerca del infierno, pero no es nuestra culpa. Esto fue un golpe enorme para los fans antiguos de Game Grumps, pero la cosa es que ya no eran la audiencia principal del canal. Dan fue coanfitrión mucho más tiempo que John. Y con el tiempo, Dan había acumulado su propia base de fans, quienes preferían mucho más su estilo de comentario más tranquilo. Todo lo que Dan y Aaron tenían que hacer era mantener un perfil bajo, evitar los mismos escándalos controvertidos en los que cayó John y seguir complaciendo a esta nueva audiencia. Lamentablemente para ellos, una tormenta se aproximaba y amenazaba lo que habían construido. En noviembre de 2019, Katie Schwartz, ex empleada y amiga de Ninja Sex Party y Game Grumps, publicó un video de su obra Bad People. Era una obra semi-autobiográfica sobre las malas relaciones en las que había estado. Con los nombres de las personas reales cambiados para proteger su anonimato, un hombre en particular, que irónicamente se llamaba John en la obra, destacó entre los demás. Durante el espectáculo, él tuvo sexo varias veces con la novia de Katie, usualmente en grupos, presionando a la dramaturga para abrir su relación, aunque ella no quería. También se dijo que John salía con otras mujeres, 20 años menor que él, solía elogiar y atender a sus parejas antes de pasar la noche con ellas y luego desaparecer sin dejar rastro. Pronto, los teóricos de la conspiración de Game Grumps relacionaron a John con Dan, llenando la sección de comentarios del video y el subreddit Rand Grumps con publicaciones al respecto. Foro esquizofrénico creado para hablar negativamente de los Game Grumps. Tras la atención, Katie ocultó su video y borró sus redes sociales. Pero para entonces ya era tarde, la represa se rompió y llegaron muchas nuevas acusaciones. Varias mujeres anónimas contaron experiencias parecidas con Dan en el subreddit de Rand Grumps.
Las historias generalmente iban así. Conocieron al vocalista de NSP cuando él tenía casi 40 años y ellas estaban en sus 20. La mayoría ya era fan de su trabajo y lo contactó primero. Al enviar mensajes a las redes de Ninja Sex Party, Dan respondía con elogios y afecto hasta que se conocían y tenían relaciones sexuales. En ese momento, él empezaba a distanciarse, dejando a las mujeres sintiéndose usadas y heridas. Aunque todas estas acusadoras permanecieron en el anonimato, algunas incluyeron capturas de pantalla de mensajes de texto para probar que habían estado en contacto con Abadan. Las acusaciones tuvieron algo de atención en línea, pero en general pasaron desapercibidas. La mayoría de los espectadores no lo vieron como un gran problema, aunque él fuera algo acosador sexual. En varios episodios de Game Grumps, Dan expresó su amor por las mujeres y su desinterés en comprometerse. Quizás me parecía más a Danny Sex Band de lo que creíamos. Si salgo otra vez con esta chica, comenzaremos una relación seria. Además, todos los acusadores admitieron ser adultos y consentir en sus encuentros. Lo compararon con estrellas de rock que basaron su fama en tener sexo con fans. El vocalista principal de NSP no ha comentado sobre el tema por ahora, pero las cosas cambiaron un par de años después, en marzo de 2021, cuando un usuario conocido como Not Blark publicó en Rand Grumps, en nombre de otra acusadora anónima. Ella relató una historia parecida. Era fan, conoció a Dan en línea, él la llenó de atenciones y tras dormir juntos, él cortó contacto. Sin embargo, según ella, había una diferencia importante. Aunque se acostaron cuando ella tenía 22 años, ella solo tenía 17 años cuando tuvieron el primer contacto, lo que implica que fue manipulada. La publicación mostraba capturas de mensajes de texto y un video privado para confirmar detalles. Dan supuestamente lo envió para probar sus intenciones sexuales. Recién llegué a mi habitación en el resort de México. Amiga, ve esta tina de hidromasaje. Los asientos tienen chorros de agua. Son unos malditos asientos. Oh, amiga, tiene 2 asientos. Ojalá estuvieras aquí. Toma ese asiento y luego súbete al primero para que podamos hacerlo igual. A diferencia de antes, esto se propagó rápidamente al hacerse público. Toda acusación contra un influencer popular y un menor seguramente generará conversación. Y también debes recordar que a principios de 2021 estábamos en el punto más alto de la pandemia, el confinamiento y una época en la que las historias de Me Too sobre celebridades populares de Internet estaban en su punto más alto. Tanto Dan como Game Grumps se convirtieron en algunas de las tendencias más grandes en Twitter durante unos días. Quienes difundieron teorías conspirativas sobre el grupo por años se sintieron al fin reivindicados en su odio. Entre las numerosas voces que se pronunciaron estaba Katie Schwartz, quien puso en privado su video de Bad People y publicó un mensaje furioso sobre eso en su historia de Instagram. Para que quede claro, Dan Avidan es peligroso y un depredador. No responderé más preguntas. Amigos, dejen que mi trabajo hable por sí solo. #MiF2. Para sorpresa de muchos, JonTron también decidió unirse a la discusión. Publicó en Twitter: ¿esto significa que por fin podremos terminar Sónico? 6 refiriéndose a una partida incompleta tras irse abruptamente. Game Grumps, años atrás. Habían pasado años desde la última vez que cualquiera de los dos se había reconocido mutuamente, y esto parecía ser la confirmación total de que ya no estaban en buenos términos. Aunque muchos en Internet disfrutaban la supuesta caída de Game Grumps, algunos notaron inconsistencias en la historia. Un problema clave fue una captura de pantalla donde la acusadora recibió un mensaje de feliz cumpleaños número 18, lo que sugería que Dan sabía que ella era menor de edad al conocerse. Había un problema. La identidad del remitente de este mensaje había sido editada y más tarde resultó que no era de Dan en absoluto. Esto puso en duda la historia, pues la acusación principal contra Avidan, manipular a la adolescente, dependía solo de ese detalle. Con el nuevo escrutinio, Not Blark volvió a Reddit con una declaración publicada por otra persona. Según él, la intención de la publicación original nunca fue acusar a Dan de manipulación, ya que tanto él como la persona que lo acusó consideraban su comportamiento como, cito, asqueroso, pero no ilegal. También habló sobre el mensaje de texto del cumpleaños número 18. Nunca dije que fuera de Dan. Estaba ahí para establecer su edad, nada más, nada menos.
Esto les pareció poco convincente a muchas personas que habían estado siguiendo la historia, y la mayoría lo vio como un intento desesperado de retractarse ante el escrutinio. El propio Dan también salió y publicó una declaración alrededor de ese tiempo, confirmando que había tenido relaciones con la acusadora, pero negó rotundamente haber hecho algo malo. Afirmo que toda interacción sexual con esa persona fue consensuada. Ella tenía 22 años y ambos éramos adultos que consentían. Decir que fui depredador no es cierto. He cometido errores y pido disculpas si lastimé a alguien. Nunca hubo mala intención, explotación o ilegalidad en esos errores. Luego, la situación se calmó cuando Internet avanzó. La reputación de Dan Avidan y Game Grumps se recuperó casi por completo, y en los años siguientes no hubo nuevas acusaciones. Es probable que Dan ya aprendió cómo tratar a sus seguidores. Al final de un episodio de Game Grumps en 2022, hizo un anuncio casual que marcó el fin de sus días de mujeriego. No, hace como 4 o 5 meses, dependiendo de cuándo salga este episodio. Mi prometida Ashley y yo nos casamos. ¡Guau! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Yupi! Así están las cosas hoy. Dan, en sus finales de los 40, está feliz de asentarse y continuar en Game Grumps y Ninja Sex Party a futuro. A pesar de algunos momentos difíciles, el canal todavía recibe una cantidad saludable y constante de vistas y sube videos de manera regular, lo que significa que debería seguir siendo una fuente de ingresos sostenible. El equipo ya alcanzó la mediana edad. Brian ha ampliado sus proyectos musicales, lanzando música infantil y de jazz. Claro, él sigue presentándose como Ninja Brian en NSP. Algunas personas nunca aceptarán a Dan Avidan como coanfitrión de Game Grumps, incluso tras una década. Pero con el tiempo, él se ha convertido en el único nombre asociado con el apodo de Not So Grump para cientos de miles de personas. Es increíble que él haya estado en el canal 10 veces más tiempo que John, pero algunos fans originales todavía están obsesionados con las circunstancias de su llegada y se aferran a cualquier controversia o conspiración que pueda derribarlo. Al final, creo que pese a la especulación sobre Game Grumps, la verdad es más benigna de lo que muchos creen, aunque esa respuesta no es tan divertida. Oye, yo soy Grumps, yo no soy tan gruñón, y somos los Game Grumps.